Una de las leyendas de Michoacán transcurre en Tepoxtepec, en la cual se cuenta que en la cascada de El Salto, en el municipio de Contepec, una agrupación de jóvenes entusiasmados fueron a nadar. Aunque conocían del riesgo que podían correr, resolvieron retar al destino. Se encontraban deleitándose de las plácidas aguas, a horas avanzadas por cierto, bajo una preciosa luna llena, cuando repentinamente alcanzaron ver a una mujer ataviada con una túnica blanca. La fémina era muy hermosa, su extensa cabellera de un color negro como ala de cuervo le descendía más abajo de la cintura. Su piel era excepcionalmente blanca, casi igual que su vestido. La mujer deambulaba, o más bien flotaba, pero el borde del río donde se localizaba la cascada iba sollozando lastimosa y dolorosamente. Al contemplarla, los jóvenes se percataron de que iba aproximándose a ellos. Se alegraron, ya que consideraron que la mujer iba a nadar, y así podrían observar al que consideraban un precioso cuerpo. No obstante, al irse aproximando, todos percibieron un pavoroso escalofrío y la impresión de que los pelos se les ponían de punta. Inmediatamente, todos surgieron del agua y arrancaron a correr desnudos, escapando del horrible chillido que despedía la fantasmal mujer de blanco. Al próximo día, la totalidad de los osados jóvenes se enfermaron. No podían tragar bocado, no podían lograr el sueño, y cuando lo alcanzaban, experimentaban horrendas pesadillas. Una de las progenitoras de los espantados, angustiada por ver a su hijo tan asustado, resolvió ir con una curandera. Las madres alcanzaron a reunir a todos los jóvenes y la bruja se dedicó a realizarles una limpia con hierbas especiales. Por fortuna, todos se pudieron curar del susto, y más nunca retornaron a la cascada en la cual se les había mostrado tan perversa mujer, la dama de la cascada. La leyenda del ahorcado de Zamora se trata del escalofriante encuentro de Juan, un valiente joven aficionado al fútbol, con el fantasma de una trágica historia de amor. Juan, conocido por su pasión por el fútbol, solía reunirse con sus amigos todas las noches para disfrutar de un partido en una cancha ubicada a 2 kilómetros de su hogar. Una noche, tras su regreso a casa, se convirtió en un encuentro con lo paranormal. Era cerca de la 1:30 cuando caminaba por las solitarias calles. Juan se topó con una casa que guardaba un oscuro secreto. La leyenda urbana afirmaba que en aquel lugar un joven se había ahorcado porque su novia lo dejó por haberle sido infiel. Según los rumores, el espíritu del joven se aparecía en forma de fantasma durante las noches. Aunque Juan era escéptico respecto a las historias de fantasmas, al pasar frente a la casa sintió un escalofrío indescriptible. Intentó atribuirlo al frío nocturno, pero al voltear hacia atrás quedó petrificado. Juan había visto a un muchacho vestido de blanco flotando en el aire, portando una vela en su mano derecha. Su rostro, pálido y desencajado, con ojos negros y profundos, lo atemorizó hasta la médula.
El miedo se apoderó de Juan, quien huyó despavorido hasta llegar a su casa. Tembloroso y sin palabras, no podía conciliar el sueño mientras recordaba la horrenda aparición. Aterrado, guardó silencio sobre su encuentro, temiendo que el fantasma lo persiguiera. Durante una semana, el joven vivió atormentado por pesadillas y un miedo paralizante. Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, Juan decidió compartir su experiencia con su sabia abuela. La anciana, conocedora de las tradiciones y leyendas locales, le reveló la única solución para liberarse del espanto y encontrar la tranquilidad. La abuela le aconsejó regresar a la casa maldita y arrojar un vaso lleno de agua. Armado con valentía y temor, Juan se dirigió a la casa embrujada al día siguiente, sosteniendo un gran vaso con agua. Se enfrentó a sus miedos y al llegar lanzó el agua contra la puerta de la mansión. El joven no volvió a sufrir pesadillas y pudo dormir en paz, como si una bendición celestial lo hubiera protegido. La leyenda del fantasma de la casa maldita de Zamora continúa cautivando a los habitantes de la ciudad. Algunos se aventuran a visitar la mansión, mientras otros prefieren mantenerse alejados, temerosos de encontrarse con el espíritu vengativo. La historia comenzó en España. Ahí, don Juan Núñez de Castro, un joven poderoso y acaudalado, conoció a doña Leonor del Pazo. Desde el primer momento, los dos quedaron profundamente enamorados el uno del otro. Poco tiempo después, decidieron casarse y luego tuvieron a su primera y única hija, la pequeña Leonor. Sin embargo, para desgracia de la familia, doña Leonor murió una semana después de que la bebé naciera. A pesar del dolor que don Juan sentía, decidió que él necesitaba una esposa y su hija una madre. Así que don Juan volvió a las tertulias y ahí conoció a doña Margarita, quien parecía ser una buena mujer. No obstante, pasaron los años y aunque los negocios de don Juan no andaban bien, Leonor se había convertido en una joven de belleza extraordinaria. Debido a esto, doña Margarita comenzó a sentir celos y envidia de la muchacha. Todo empeoró cuando, por problemas económicos, don Juan decidió mudarse junto con su familia a la ciudad de Valladolid, ahora Morelia. Ahí logró acrecentar significativamente su riqueza. Aunque el trabajo lo absorbía por completo, don Juan debía viajar por largos periodos a Guanajuato. Fue precisamente durante esas ausencias cuando doña Margarita aprovechó para encerrar a Leonor. La joven permanecía enclaustrada toda la semana, a excepción de los domingos. Esos días, doña Margarita le permitía acudir al santuario guadalupano. Fue en uno de esos días cuando Leonor conoció a Manrique de la Serna y Frías, un gallardo capitán que pertenecía a la Guardia Virreinal. Los dos jóvenes se agradaron y comenzaron a verse a escondidas. De hecho, todo su romance se desarrolló a través de la tercera ventana del sótano, donde varias veces juraron casarse y amarse para siempre. Sin embargo, en un momento de descuido, los jóvenes amantes fueron sorprendidos por doña Margarita, quien furiosa encerró a Leonor en esa misma habitación,
mientras Manrique viajaba a la Ciudad de México. La intención de Manrique era solicitar una carta al virrey para después pedir la mano de Leonor. A pesar de los esfuerzos, los trámites demoraban demasiado y la crueldad de la madrastra solo aumentaba. Llegó un punto en el que prohibió a los sirvientes acercarse a Leonor para darle comida o agua. Esto causó que en un momento de desesperación, Leonor rompiera uno de los maderos que daba al exterior. Desde ahí, Leonor pedía a quien pasara un poco de pan o agua. La gente comenzó a sospechar sobre el encierro de Leonor. Sin embargo, doña Margarita se dio cuenta y tapizó la ventana. Además, se libró del asunto diciendo que eran habladurías de la gente chismosa y argumentando que Leonor estaba de viaje. Cabe señalar que doña Margarita no podía ser investigada, pues se trataba de una dama de la alta sociedad. Después de algún tiempo, por fin regresaron a Valladolid don Juan y don Manrique. Al encontrarse al joven le extendió la carta para pedir la mano de Leonor a don Juan. Al mismo tiempo, doña Margarita trató de huir, sin embargo fue detenida. Entonces una de las sirvientas se dirigió aterrorizada hacia los dos varones para pedirles ayuda. Se trataba de Leonor, quien continuaba encerrada en el sótano. De inmediato bajaron, y no obstante, Leonor yacía muerta. La imagen fue desgarradora. Leonor estaba sucia, con un aspecto cadavérico que se había llevado consigo su inigualable belleza. Los dos hombres estaban devastados. Aún así, decidieron que se llevara a cabo la boda. Leonor y Manrique se casaron en el lugar que los había unido, el santuario guadalupano. Después velaron a Leonor a los pies de la tercera ventana del sótano, y al día siguiente el joven Manrique llevó el cuerpo de su amada al último árbol de la calzada y ahí la enterró. Contrario a lo que pudiera pensarse, la historia no terminó ahí. De hecho, algunas personas han asegurado que después de las 8:30 de la noche es posible ver una mano cadavérica que sale de la tercera ventana del sótano, que ahora pertenece al Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta aparición es acompañada de una voz que dice en voz desgarradora: un poco de agua o un pedazo de pan, por el amor de Dios, que me estoy muriendo. En los años 80, en un pueblito cerca de Veracruz, vivió Teófilo, un campesino de aspecto cansado. Aunque nunca fue a la escuela, él era muy inteligente. Fue rezandero de su pueblito por muchos años. También leía las cartas. La gente lo quería mucho, pero no crean, también había más de uno que no le gustaba que aliviara los males de la gente, que por cierto, la mayoría de los habitantes estaban infestados de envidia. Teófilo vivía en una pequeña choza junto a su esposa y sus 4 hijos. Aunque los curanderos tenían mala fama, él siempre trató de hacer lo correcto por el bien de su familia. Todas las mañanas muy temprano, antes de que saliera el sol, iba a hacer su rito de oración a un pequeño monte que está en la salida del pueblo. Todo estaba bien en su vida hasta esa noche que lo cambió todo. En el lugar donde vivía, las casas eran simples. No había ninguna casita de concreto, todos eran de adobe. Las mujeres todavía iban a traer agua del río para lavar y bañarse. Bueno, resulta que una noche, mientras Teófilo descansaba, su esposa siguió con sus trabajos de alfarería hasta muy tarde. Uno de sus hijos también estaba despierto.
Quién sabe qué horas eran, pero el niño debería estar dormido ya. Mientras la señora tallaba su figura de barro, volteaba intermitentemente hacia la calle porque sentía que alguien la observaba. Algo normal cuando uno empieza a tener miedo. Tenían un corralito de palos que rodeaba su pequeño terreno y unas cuantas piedras grandes apiladas. Los grillos era lo único que adornaban la noche. Cuando seguía volteando por la calle, casi totalmente a oscuro, de pronto apareció una mujer delgada y muy bajita. Llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza. Al menos eso parecía. Aunque estaba mirando fijamente hacia la esposa de Teófilo, ella no la pudo reconocer. La señora de la casa solo preguntó: ¿quién está ahí? ¿Quién es? Esta mujer pronunció su nombre con un tono molesto y enfermizo. La esposa de Teófilo sintió cómo su cuerpo empezó a ponerse muy pesado. Un hormigueo indescriptible lo paralizó de pies a cabeza por varios minutos. Teófilo estaba dormido en una hamaca muy cerca donde ella estaba trabajando. Trató de mover y estirar una pierna para despertarlo, pero fue inútil. Su desesperación aumentó porque su pequeño hijo también estaba ahí observando la situación, aunque él no se daba cuenta de lo que le pasaba a su madre. Pero cuando el menor miró a esta mujer, solo agachó su cabecita totalmente indefenso y temeroso, repegándose a su madre, temblando y sin poder entender lo que ocurría. La mujer seguía observando hacia ellos, pero no se le notaba el rostro, tal vez por la oscuridad o simplemente no tenía. Su cara era completamente negro como una sombra. La esposa de Teófilo empezó a orar mentalmente y vio cómo la mujer que estaba parada frente a su casa se alejó poco a poco, moviéndose de lado a lado como si fuese un maniquí, desapareciendo en la total oscuridad. Cuando la mujer de Teófilo pudo recuperar el movimiento de su cuerpo, lo despertó inmediatamente. Aunque él salió corriendo y tratar de encontrar a la mujer ya no se veía por ningún lado. Más tarde su esposa le dijo el nombre de la mujer que vino a visitarlos. Teófilo inmediatamente supo de quién se trataba. Le confesó a su mujer que venían por él, y esto solo fue una advertencia. Luego de unos días, su pequeño hijo, que presenció esa escalofriante escena, empezó a enfermar quedando paralítico. Y es cuando Teófilo supo que tenía que entregarse él, o si no la muerte se iba a llevar a su hijo. Empezó a orar y a ayunar todos los días. En una semana Teófilo murió pacíficamente en su casa, dejando sola a su esposa y sus 4 hijos. En su lecho de muerte dejó instrucciones muy claras a su mujer: que mis hijos no se enteren ni le hagan nada a la responsable de mi fallecimiento, ya que si no, también los matará. Es una bruja muy poderosa. Y así fue. Los hijos de Teófilo crecieron y nunca se enteraron la verdadera razón por la que murió su padre. Cuentan que la tal bruja un día fue encontrada muerta en un árbol de guamúchil que está cerca del río. Se encontraba amarrada de los pies y colgada boca abajo. Tenía enredado un rebozo negro que le tapaba completamente el rostro. El Callejón del Muerto. Una de las leyendas de Oaxaca es la que se refiere al Callejón del Muerto, por un misterioso y espeluznante evento que ocurrió en una parte de la conocida calle llamada 2 de Abril, el cual se encuentra a unos metros de la Basílica de la Virgen de la Soledad y del Templo San José, entre la primera calle de Morelos, por lo que si decides entrar a esta avenida, finalmente te conduce hasta topar con el camino denominado Matamoros.
En la época en la que la luz eléctrica no existía, las calles de adoquines eran custodiadas por hombres que recibían el nombre de serenos. Durante la oscuridad, ellos custodiaban las calles alumbrando con faroles. Una oscura noche, un desgarrador grito rompió el silencio. El sereno se fue corriendo a la iglesia a buscar al párroco. Al ver al cura, le informó que en la calle había un hombre apuñalado, que se estaba muriendo y solo podía ser oído en confesión. El sacerdote salió junto con el sereno hasta el callejón. Ahí yacía el moribundo. Durante un rato, el clérigo escuchó una penosa confesión hasta darle la absolución. El herido cayó muerto. Cuando el párroco buscó en la oscuridad a su acompañante el sereno, solo encontró su farol. Por simple curiosidad, acercó la lámpara al rostro del muerto. Era el mismo sereno el que yacía. Cuenta la leyenda que el sacerdote corrió despavorido a la iglesia para refugiarse. A partir de ese momento, el clérigo quedó sordo del oído por donde escuchó la confesión del moribundo. Leyenda de la Matlacigua. Se dice que por las calles de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca, deambula una mujer con vestido blanco, que va flotando en medio de la soledad de la noche. Todos los que la han visto, nadie recuerda con detalle su rostro. Atinan a decir que es hermosa y que tiene un aire seductor verdaderamente irresistible. Se la conoce con el nombre de la Matlacigua y suele aparecérsele a aquellos hombres que andan a muy altas horas en la noche. Los seduce y los lleva a la perdición. La leyenda cuenta que un afamado militar de Miahuatlán andaba de juerga con sus amigos cuando de repente una hermosa mujer apareció de la nada. Su traje blanco y su larga cabellera atrajeron al militar. Dicen que se fue con ella, perdiéndose en la noche. Sus compañeros de fiesta lo vieron alejarse sin poder hacer nada, y al día siguiente el militar apareció tirado en una cañada todo desfigurado e irreconocible. Era la hija de los reyes del pueblo zapoteca, que vivían en constante guerra con sus vecinos los mixtecos. En este ambiente de violencia y muerte, la belleza de Donají florecía. Sobre la leyenda de la princesa de los zapotecas existen varias versiones. Una de estas cuenta que en medio del conflicto, en una cruenta batalla, cayó herido Nucano, el joven príncipe de los mixtecas. En un acto de compasión, Donají lo rescató y lo escondió en su habitación para curarlo. Durante el tiempo en que estuvo escondido, el amor brotó entre los dos jóvenes. La guerra continuó hasta que los mixtecos vencieron. Con acto de rendición, exigieron que la princesa de Donají fuera ofrendada como un rehén de paz al joven príncipe Nucano. Pese al amor que sentía por el joven príncipe, le pidió a su padre que la rescatara porque temía por su suerte y en especial por la de su pueblo. El rescate fue frustrado, pero igual cobró la vida de muchos mixtecos, por lo que en venganza asesinaron a la bella Donají sin el consentimiento de su amor Nucano. Pasado un tiempo, un joven pastorcillo tenía a su rebaño cerca del río Atoyac, cuando vio un hermoso lirio silvestre o azucena. Pasmado ante su belleza, decidió arrancarlo de raíz en vez de cortarlo. Al cavar se dio cuenta que el brote provenía de una oreja, que pertenecía a una hermosa cabeza que estaba completamente en buen estado, casi como si estuviera viva. Se trataba de la cabeza de la princesa Donají. Tiempo después, tanto el cuerpo como la cabeza fueron sepultados en el templo de Cuilapan, como una forma de atraer a nuevos fieles devotos hacia la religión católica. Durante la sepultura, la joven princesa zapoteca fue bautizada como Juana Cortés. En medio de la laguna de San José Manialtepec, que se encuentra en la costa de Oaxaca, está ubicada la isla del Gallo.
una pequeña extensión de tierra que tiene pocos árboles y abundante flora acuática. La laguna es zona de manglares en los que se pueden pescar grandes especímenes, capturar camarones y cangrejos y otros animales. Como se forma un corredor de agua, es frecuente que deambulen enormes reptiles como cocodrilos. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en ese islote vivía un experto cazador de cocodrilos que paseaba por los manglares del área. El cazador tenía un gallo que le adoraba. Antes de irse de cacería, lo despedía con un canto y al regresar lo recibía con un escandaloso algarabía. Un mal día, en la víspera de Nochebuena, el cazador perdió la batalla contra un fiero cocodrilo que lo devoró. El gallo se quedó siempre esperando el regreso de su amo durante años, hasta que murió en el islote solo y hambriento. Los pescadores aseguran que cada Nochebuena, a las 12 de la noche, se oye al gallo cantar de forma desolada para llamar a su amo, que jamás regresó de ese penoso encuentro con el cocodrilo que le arrancó la vida. Esta leyenda es el motivo de que ese islote reciba el nombre de la Isla del Gallo. Cuentan que un matrimonio de ancianos mixes encontró 2 huevos en medio de la naturaleza. De uno de los huevos nació una serpiente, mientras que del otro un niño. El niño creció sano y fuerte, convirtiéndose pronto en el protector de la tierra de los mixes, defendiéndolos de todo tipo de peligros, sobre todo de los invasores de otras tierras. Esto le hizo ganarse el respeto del pueblo y fue nombrado rey. Además de estar siempre alerta de los suyos, el rey viajaba para descubrir mundos. Durante una de sus rutas, descubrió Thule, lugar que le pareció maravilloso, por lo que decidió clavar su bastón en el suelo y recostarse a su lado. Aquel bastón se convirtió en un majestuoso árbol, donde reposa el rey y desde donde sigue protegiendo al pueblo mixe. La leyenda cuenta que el día que se seque el árbol, se sabrá que el rey habrá dejado de existir. Hola, soy Toño y esta es mi experiencia de cómo vi una señora con cola. Sucedió ya hace algunos años, cuando aún estaba estudiando comunicación en la universidad. Me acuerdo que estaba en segundo semestre y andaba batallando en algunas materias. Pero aún así, un profesor me invitó a realizar una investigación académica de 2 semanas. Quería que fuéramos a un pueblito rural por la zona de Armería. Teníamos que visitar una familia de bajos recursos y hacer un reportaje sobre las costumbres y el modo en que viven los habitantes de ese lugar, ya que se rumora una historia acerca de unas criaturas que salen por la noche y hacen de las suyas en ese pueblito, sin saber que yo iba a ser testigo de lo peor. Aunque nunca estuve seguro si fue real todo lo que vi, no se lo dije a mi profesor, solo a mi compañero Alberto, pero él no me creyó. Bien recuerdo que éramos los 3 que fuimos a esa comunidad, el profe, mi compañero Alberto y yo. Era un viernes cuando emprendimos el viaje de 2 horas hasta ese ranchito. Nos incomodó un poco al principio porque el profe no conocía a la gente y no tenía ningún contacto para quedarnos. Según él, eso pensamos nosotros. Dimas y yo habíamos aceptado el viaje por motivos de aventura y curiosidad. Todos los gastos iban por parte de él. Nosotros lo tomamos como unas pequeñas vacaciones, aunque les confieso que me arrepiento de haber conocido ese lugar misterioso. La entrada del pueblito estaba bloqueado con unas piedras grandes, así que nos bajamos de la camioneta para quitar esos obstáculos. Pero de repente salieron 2 hombres de entre los matorrales. Parecían campesinos los 2, y el que nos dirigió la palabra llevaba un sombrero y un machete en la mano. Nos preguntó que dónde nos dirigíamos.
El profesor, medio nervioso por la apariencia de estos hombres, les contestó que íbamos a visitar a don Panchito, el anciano del pueblo, y que somos familiares de él. Nosotros inmediatamente pensamos, ¿por qué les mentiría a estos desconocidos? El hombre del machete cambió la apariencia de su rostro y se puso gentil. Tal parece que ese Panchito era alguien importante. Comenzaron a quitar las piedras, dejándonos continuar el tramo de terracería. Antes de arrancar, uno de los hombres se acercó a la ventanilla y le comentó algo en voz baja al profesor. Más adelante, nosotros le tuvimos que hacer 2 preguntas. ¿Por qué les había mentido y qué era lo que le dijo en voz baja a ese hombre del sombrero? Nuestro profe dijo que había mentido para que nos dejaran pasar, pero que sí conocía un poco a ese tal Panchito. Y lo de la voz baja, dijo que el hombre le advirtió que no saliéramos por ningún motivo de noche porque es muy peligroso para los que no viven ahí. Esto último no entendimos, pero lo dejamos así, ya que habíamos llegado al lugar donde según nos íbamos a quedar. Era un lugar humilde y acogedor. Habían muchos árboles y a los lados de la casa habían 2 corralitos, uno de cerdos y en el otro al parecer habían gallinas. La familia nos recibió de manera agradable. La pareja ya era mayor, aunque el señor de la casa saludó al profe de una manera muy peculiar. Parecían conocerse desde hace mucho tiempo y pensé, ¿también nos estará mintiendo a nosotros? Me entró más curiosidad como para quedarme en este lugar. Los primeros días nos costó trabajo acoplarnos porque el señor de la casa desconfiaba un poco de nosotros los estudiantes. Al principio empezamos con una entrevista a uno de sus vecinos, don Teófilo. Nos empezó a contar cuándo se formó el pueblito y cuáles eran las costumbres locales. Nosotros queríamos enfocarnos en las historias de algunos habitantes que huyeron de ahí por temor a unas criaturas misteriosas. Pero cuando le hicimos las primeras preguntas relacionadas a esos acontecimientos siniestros, don Teófilo no quiso seguir con la entrevista y nos sacó de su casa, invitándonos a no regresar de nuevo. Nuestro profesor entendió que algo había pasado y propuso que siguiéramos buscando respuestas. Ya habían pasado unos días y nadie quería hablar al respecto. La gente parece tener pavor a algo que no nos quieren decir. Nuestro guía, don Panchito, tenía problemas del corazón. Por su edad, ya no nos quiso acompañar en la siguiente semana. Así que decidimos investigar por nuestra propia cuenta. Se nos ocurrió preguntar a la gente que veíamos en la calle, pero nadie nos decía nada. Mientras el profe trató de convencer a don Teófilo para que nos siguiera ayudando. Fue inútil, pero cuando nos tomamos un refresco en una pequeña tiendita, vimos entrar una señora llorando, tapándose el rostro con un rebozo. Eso nos llamó la atención y nos quedamos ahí otro rato más. Lo extraño es que la señora nunca salió de la tienda, o tal vez vivía ahí, quién sabe. Eran ya casi las 7 p.m. cuando estaba por meterse el sol. El dueño de la tienda empezó a bajar la cortina y nos preguntó que de dónde éramos, ya que se había percatado que no somos de por ahí. Mientras le contestamos, le devolvimos la conversación con otra pregunta. Si vio la mujer que entró llorando. Él solo se contuvo diciendo que cuando se mete el sol, todo el pueblo cambia. Algunas personas ya no son los mismos y es mejor que nos fuéramos porque si nos quedamos en la calle, algo muy malo puede pasar. Aunque dudamos un poco, mejor nos fuimos a la casa donde nos estábamos quedando. Mientras recorríamos las calles, a lo lejos vimos el profe caminando a toda prisa y parecía estar preocupado.
Nos preguntó si habíamos visto a don Panchito porque no ha regresado a su casa. En medio de toda esta confusión, nos fuimos todos a descansar y a hablar al respecto. Decidimos abandonar este pueblo ya que se estaba complicando todo. Don Panchito se había perdido y no llegó a su casa. Pero lo más extraño es que su esposa parece no preocuparse ni poquito. Solo decía que volvería en cualquier momento. Algo está muy mal aquí, pensé. Mi compañero Alberto también ya quería irse de ahí, menos el profe que insistía en quedarnos hasta averiguar todo. Hasta que pasó esto la última noche. No pude dormir y me quedé despierto platicando cerca de la ventana con Alberto. Había luna llena y la calle estaba muy bien iluminada. Era como eso de las 11 p.m. cuando seguíamos despiertos y solo se escuchaban los grillos, el cantar de las ranas y uno que otro ladrido de perro a lo lejos. No sé a qué hora cuando por la ventana empecé a observar algo que hasta la fecha no olvido. Vi cómo la esposa de don Panchito salía por el portón de la entrada disimuladamente, pero algo llevaba en una bolsa negra que parecía estar muy pesada. La señora caminaba como una persona de mediana edad, a pesar de sus años. Se me hizo raro, ya que la hemos visto caminar antes muy lentamente cuando llegamos. Y algo no concuerda aquí, pero se me erizó la piel cuando me di cuenta que debajo de su vestido largo y colorido de flores púrpura parecía asomarse una cola peluda muy parecido a la de las ratas. Me dio tanto miedo que inmediatamente sentí como mi cuerpo se me entumía poco a poco. En cuanto volteé hacia mi compañero, vi que él ya se había quedado dormido en la silla de plástico. Aunque lo desperté, él no alcanzó a mirar a la señora que ya había salido del terreno. Solo se escuchaban los ladridos de perros por la calle. Miré el reloj y ya era más de las 2 a.m. Lógicamente, no pude dormir esa noche, ya que con cada ruidito me espantaba. Empecé a dudar si lo que vi era real o solo era la falta de sueño que empezaba a hacer efecto. Al día siguiente nos despertamos y salimos de ese pueblito misterioso. Todo el camino fui pensando y dudando si en verdad existe esa historia que investigábamos, o simplemente el profe tiene algo que ver, ya que al principio se me hizo sospechoso. No le comenté sobre lo que vi y Alberto pues no me creyó. Así que nunca supe si fue real porque me llené de pavor y ni siquiera me despedí de la señora. Y don Panchito simplemente apareció el día que nos fuimos. Pero no supimos dónde había estado todo ese tiempo. Y en el trayecto de la carretera, el profesor nos contó que son familia lejanos. A mí se me enchinó de nuevo la piel cuando vi que al lado de donde venía sentado iba la bolsa negra que llevaba la señora esa noche. Ni siquiera me atreví a preguntar sobre eso. Solo guardé silencio y cerré los ojos. Muy buenas noches. Soy de Baja California Sur y me llamo Abel. Esta es mi historia. Hace tiempo, trabajé como seguridad en una reconocida cadena de hoteles. Exactamente hace unas 2 semanas, me acordé de nuevo lo que pasó aquella noche. Les diré por qué mi instancia en ese trabajo había terminado de manera repentina después de 20 años de estar laborando en esos condominios. Mi horario era de 8 horas nocturnas, pero en temporadas fuertes me tocaba quedarme hasta 12 horas diarias. Algunas veces me perdí de cumpleaños y festejos navideños por estar en mi trabajo, que la verdad valía la pena. Siempre he sido discreto y tranquilo. En ocasiones encontraba parejas haciendo cosas indebidas detrás de los condominios que se sitúan junto a la playa. Les daba su tiempo
y con respeto les pedía que se retiraran de ahí. Unas noches sacaba borrachitos que intentaban dormir en algunas banquetas dentro de las propiedades privadas. Esa noche fría de sábado se estaba festejando una boda frente a la playa. Aunque en esos eventos hay seguridad privada, no está de más echar rondines intermitentes por si las moscas. Eran como las 10 p.m. cuando me encontraba intercambiando risas y anécdotas con un compañero que iba de salida. Nos encontrábamos sentados sobre el césped recién rastrillado, cuando por la acera vimos pasar un señor de aspecto humilde con un niño que traía suéter amarillo. Esa descripción nunca se me va a olvidar. Ya escucharán por qué. No se nos hizo nada extraño, ya que los de la entrada en ocasiones dejan pasar a las personas para cruzar entre los condominios y llegar a la playa que se encuentra del otro lado. Nosotros seguimos conversando un poco más y luego mi compañero Michael se despidió y me advirtió que tuviera cuidado como siempre. Luego me dejó solo. Aunque había escuchado rumores sobre sucesos paranormales en este lugar, nunca me había tocado presenciar nada parecido, pero esa noche iba a cambiar todo. Caminaba por las largas banquetas de los condominios con una linterna revisando cada rincón en busca de intrusos o cualquier actividad sospechosa. Un ligero aire fresco movía los árboles frondosos. Cerca de una cochera al aire libre, me pareció ver una figura borrosa en la distancia. Parecía ser la silueta de un niño pequeño, pero algo en su presencia me llenó de un profundo temor. «Hola», llamé, y mi voz temblorosa resonó en el silencio de la noche. Iluminando cerca donde se encontraba, la figura no respondió, pero parecía acercarse lentamente hacia mí. Instintivamente retrocedí unos pasos, sintiendo una sensación de pánico crecer dentro de mi cuerpo. A lo lejos, parecía tener unos 8 años. Vestía un suéter amarillo que me recordó algo. Sí, era el mismo niño que iba de la mano junto a aquel hombre esa misma noche. Traté de alumbrar su rostro, pero el terror se apoderó de mí al notar que no tenía ojos. En su lugar habían 2 huecos negros y oscuros. Aceleré mis pasos en reversa porque esta imagen se iba acercando más hacia mí. Empecé a correr sin mirar atrás hasta llegar a la casa de seguridad que está en la entrada del club hotelero. Don Cipriano notó lo asustado y nervioso que me encontraba. El niño, solo repetía. «¿Cuál niño?», respondía el jefe de seguridad. «Cálmate, hijo». No quería quedarme más en ese lugar, pero traté de calmarme. Mientras don Cipriano fue a revisar por los alrededores, yo me quedé ahí esperando hasta el amanecer. Pero don Cipriano nunca volvió, y es fecha que no sabemos qué pasó con él esa noche. Aunque mi amigo y compañero Michael me contó una versión. Dicen que encontraron a don Cipriano tirado sobre el césped junto a un pequeño suéter amarillo que al parecer es de un niño pequeño. Pero lo más aterrador y extraño es que don Cipriano no tenía ojos. Al parecer, alguien se los había arrancado. Aunque no se divulgó lo sucedido, en los últimos días de abril, exactamente el 30, algunos se topan con este espectro.
En muchas partes del mundo se practica el buceo deportivamente o solo por explorar lo desconocido en las profundidades de las aguas. Es algo tan peligroso que los expertos no recomiendan hacerlo sin antes practicar y conseguir las habilidades para realizarlo. Steven era uno de ellos. Las aguas misteriosas y profundas lo llamaban como un imán desde niño. Se había sentido atraído por el océano, por sus secretos ocultos bajo la superficie oscura y serena. Convertirse en un buzo profesional era su sueño desde que tenía memoria, y cuando finalmente obtuvo su certificación, se sumergió en las profundidades con una mezcla de emoción y temor. La mañana en que Steven descendió a las aguas del Océano Pacífico, el sol apenas iluminaba el horizonte. La brisa salada acariciaba su rostro mientras ajustaba su equipo de buceo con meticulosidad. El barco, un pequeño velero, se balanceaba suavemente sobre las olas, listo para llevarlo a su destino, un arrecife remoto conocido por sus aguas cristalinas y su vida marina exuberante. Una vez debajo de la superficie, el mundo de arriba se desvaneció. Solo la calma del océano y el movimiento de la luz filtrándose a través del agua le acompañan. Descendió lentamente, dejando que la presión del mar abrazara su cuerpo con su abrazo acuoso. Los primeros minutos transcurrieron como un sueño submarino. Steven observaba la danza de los peces de colores y las algas mecidas por la corriente. Sin embargo, a medida que descendía más y más, una sensación de inquietud comenzó a tomar forma en su mente. Un presentimiento, apenas un susurro en el fondo de su conciencia, le advertía de que algo no estaba bien. Se detuvo flotando en la oscuridad. Su linterna iluminaba la vastedad que lo rodeaba, y de repente sintió como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras escudriñaba el abismo, pero no había nada más que la oscuridad profunda. Decidió seguir descendiendo. Aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, la curiosidad y el impulso de descubrir lo desconocido lo llevó más al fondo. A medida que avanzaba, el paisaje marino se volvía cada vez más tenebroso. Las formaciones rocosas se hacían más imponentes y las sombras adquirían una densidad opresiva. Su linterna cortaba la oscuridad revelando criaturas marinas que parecían sacadas de un sueño o una pesadilla. Entonces lo vio. Una forma oscura yace en el lecho marino, un montón de sombras entre las rocas. Steven se acercó con cautela, con su respiración resonando en su máscara de buceo. Cuando la luz de su linterna alcanzó la figura, su corazón dio un vuelco de horror. Era un naufragio, pero no de un barco cualquiera. Las tablas y los restos de metal retorcidos indicaban que esta nave había estado en el fondo del océano durante mucho tiempo. La madera se había desintegrado en partes. Las algas y los corales se aferraban a sus restos con fuerza. Pero lo que más le llamó la atención a Steven fue el aura que rodeaba el naufragio, como si el mar mismo lamentara su presencia. Avanzó más, su mente atormentada por preguntas. ¿Quién había sido la tripulación de esta nave? ¿Cómo había terminado aquí, en las profundidades oscuras del océano? Pero lo que más le perturbaba era la sensación de que algo más estaba allí, algo que no pertenecía a ese mundo submarino. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento en la oscuridad. Una sombra se deslizó entre los restos del naufragio, apenas perceptible. Steven contuvo el aliento, su corazón martillando en su pecho. ¿Qué criatura habita estos lugares olvidados por el sol?, se preguntaba en la mente. La sombra se movió con gracia, una forma alargada y esbelta que parecía fundirse en la oscuridad. Steven retrocedió instintivamente, pero una fuerza inexplicable le mantenía atrapado en su lugar, como si el mismo océano le retuviera para presenciar lo que estaba por venir. La criatura emergió de las sombras,
su forma tomando contorno en la débil luz de su linterna. Era una figura humanoide pero distorsionada, como si estuviera hecho de algo totalmente negro. Sus ojos brillaban con un fulgor frío. Se encontraron con los de Steven, llenándolo con una sensación de terror. Steven retrocedió aún más, su mente luchando por comprender lo que veían sus ojos, y la criatura se acercó lentamente, cada movimiento lleno de una gracia sobrenatural. Unos brazos largos que tenían forma de tentáculos y a la vez como piernas de simio. Lo empezaron a rodear mientras el solitario buzo estaba inmóvil con los ojos bien abiertos, sintiendo lo indescriptible. Luchó por mantener su cordura frente a lo desconocido, pero la presencia de la criatura lo envolvía con un líquido negro, dejándolo indefenso ante su poder abrumador. Entonces, con un movimiento fluido, la criatura se desvaneció en silencio, dejando a Steven solo en la oscuridad del abismo. El silencio del océano era ensordecedor, llenando su mente con un vacío total. Después de lo que pareció una eternidad, Steven emergió a la superficie con la mente aún atormentada por lo que había presenciado en las profundidades. El sol brillaba tenuemente en el horizonte, y entonces supo que algo oscuro y desconocido yacía bajo las olas desde ese día. Steven nunca volvió a sumergirse en las profundidades del océano, pero las imágenes de la criatura y el naufragio quedaron en su mente para siempre. ¿Era esta criatura la guardiana de los abismos? ¿O era simplemente una alucinación provocada por la presión del océano y la oscuridad aplastante? No lo sabremos jamás. Un campesino de aspecto cansado. Aunque nunca fue a la escuela, él era muy inteligente. Fue rezandero de su pueblito por muchos años. También leía las cartas. La gente lo quería mucho, pero no crean, también había más de uno que no le gustaba que aliviara los males de la gente, que por cierto, la mayoría de los habitantes estaban infestados de envidia. Teófilo vivía en una pequeña choza junto a su esposa y sus 4 hijos. Aunque los curanderos tenían mala fama, él siempre trató de hacer lo correcto por el bien de su familia. Todas las mañanas muy temprano, antes de que saliera el sol, iba a hacer su rito de oración a un pequeño monte que está en la salida del pueblo. Todo estaba bien en su vida hasta esa noche que lo cambió todo. En el lugar donde vivía, las casas eran simples. No había ninguna casita de concreto, todos eran de adobe. Las mujeres todavía iban a traer agua del río para lavar y bañarse. Bueno, resulta que una noche mientras Teófilo descansaba, su esposa siguió con sus trabajos de alfarería hasta muy tarde. Uno de sus hijos también estaba despierto. Quién sabe qué horas eran, pero el niño debería estar dormido ya. Mientras la señora tallaba su figura de barro, volteaba intermitentemente hacia la calle porque sentía que alguien la observaba. Algo normal cuando uno empieza a tener miedo. Tenían un corralito de palos que rodeaba su pequeño terreno y unas cuantas piedras grandes apiladas. Los grillos era lo único que adornaban la noche. Cuando seguía volteando por la calle, casi totalmente oscuro, de pronto apareció una mujer delgada y muy bajita. Llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza. Al menos eso parecía. Aunque estaba mirando fijamente hacia la esposa de Teófilo, ella no la pudo reconocer. La señora de la casa solo preguntó: ¿quién está ahí? ¿Quién es? Esta mujer pronunció su nombre con un tono molesto y enfermizo. La esposa de Teófilo sintió cómo su cuerpo empezó a ponerse muy pesado. Un hormigueo indescriptible lo paralizó de pies a cabeza por varios minutos. Teófilo estaba dormido en una hamaca muy cerca donde ella estaba trabajando.
Trató de mover y estirar una pierna para despertarlo, pero fue inútil. Su desesperación aumentó porque su pequeño hijo también estaba ahí observando la situación, aunque él no se daba cuenta de lo que le pasaba a su madre. Pero cuando el menor miró a esta mujer, solo agachó su cabecita totalmente indefenso y temeroso, repegándose a su madre, temblando y sin poder entender lo que ocurría. La mujer seguía observando hacia ellos, pero no se le notaba el rostro, tal vez por la oscuridad o simplemente no tenía. Su cara era completamente negro como una sombra. La esposa de Teófilo empezó a orar mentalmente y vio cómo la mujer que estaba parada frente a su casa se alejó poco a poco, moviéndose de lado a lado como si fuese un maniquí, desapareciendo en la total oscuridad. Cuando la mujer de Teófilo pudo recuperar el movimiento de su cuerpo, lo despertó inmediatamente. Aunque él salió corriendo y tratar de encontrar a la mujer ya no se veía por ningún lado. Más tarde su esposa le dijo el nombre de la mujer que vino a visitarlos. Teófilo inmediatamente supo de quién se trataba. Le confesó a su mujer que venían por él, y esto solo fue una advertencia. Luego de unos días, su pequeño hijo, que presenció esa escalofriante escena, empezó a enfermar quedando paralítico. Y es cuando Teófilo supo que tenía que entregarse él, o si no la muerte se iba a llevar a su hijo. Empezó a orar y a ayunar todos los días. En una semana Teófilo murió pacíficamente en su casa, dejando sola a su esposa y sus 4 hijos. En su lecho de muerte dejó instrucciones muy claras a su mujer: que mis hijos no se enteren ni le hagan nada a la responsable de mi fallecimiento, ya que si no, también los matará. Es una bruja muy poderosa. Y así fue. Los hijos de Teófilo crecieron y nunca se enteraron la verdadera razón por la que murió su padre. Cuentan que la tal bruja un día fue encontrada muerta en un árbol de guamúchil que está cerca del río. Se encontraba amarrada de los pies y colgada boca abajo. Tenía enredado un rebozo negro que le tapaba completamente el rostro.